La séptima carga, paramilitarización y desapariciones. Los líderes de Fede Agromisbol, Omar Alonso Ospina Restrepo y José de Jesús, fueron desaparecidos y matados por paramilitares el 10 de febrero de este año. Les acusamos a AngloGold Ashanti de complicidad en las actividades que resultaron en el asesinato de esos dos hombres, don Omar Alonso y don José de Jesús. A la carga de desapariciones, la respuesta del pueblo. ¡Culpable! 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 Entonces, a las cargas del desplazamiento de la gente, degradación del medio ambiente, militarización, neocolonialismo sobre la tierra, empobrecimiento de los campesinos, corrupción y desapariciones, la respuesta del pueblo es bueno, en el momento actual la presencia de multinacionales en Colombia obedece a una crisis económica mundial y la necesidad de capitalizar y de enriquecerse más. En Colombia, estas empresas multinacionales han utilizado grupos paramilitares para desplazar en las diferentes partes de las regiones de este país a indígenas, campesinos, afrodescendientes y personas que habitan en los campos, pero también en las ciudades. Vale decir que esta empresa multinacional también ha cometido actos de barbaridad y de grandes masacres unido con otros grupos armados como en el Congo y en el resto del África y en otros países del mundo. Por eso nosotros rechazamos totalmente la presencia de esta empresa multinacional y de las otras empresas multinacionales que vienen a nuestro país a saquear, a desplazar, a asesinar a la gente. También estas empresas vienen a apropiarse de nuestros territorios, como está pasando en el sur de Bolívar, como está pasando en Cajamarca, Tolima. La AngloGold Ashanti va a acabar con ecosistemas estratégicos, la contaminación de las aguas, el desplazamiento de la gente. Igualmente está pasando en Suárez, Cauca, Morales y Buenos Aires, donde los grupos paramilitares, por medio de panfletos, manifiestan que están respaldando a AngloGold Ashanti y declaran objetivo militar a todos los líderes y lideresas de la comunidad, también a las autoridades afrodescendientes e indígenas, para que cesen la defensa del territorio, para que nos desplacemos, para que esta empresa quede libre para hacer sus inversiones. Eso no lo vamos a permitir. Ya hemos colocado compañeros desplazados, compañeros asesinados, van más de 15 compañeros asesinados en esa región por grupos paramilitares, lo mismo que en otras partes del país. Por eso decimos que estas empresas multinacionales deben retirarse de las regiones, respetar los territorios, respetar las autoridades indígenas, afrodescendientes y campesinas, porque este país es nuestro, es de los colombianos y aquí queremos seguir viviendo con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones. Al pie de las oficinas de la AngloGold Ashanti para decir que son culpables de la crisis humanitaria que viven los pueblos en Colombia, culpables por el despojo, por el modelo de despojo que se ha implementado en Colombia, culpables porque se han beneficiado de los 5 millones de desplazados, de los 10 millones de hectáreas que han sido despojadas a los campesinos afrocolombianos e indígenas, culpables de generar corrupción en el Estado colombiano, culpables de beneficiarse de leyes corruptas que expropian los territorios a las comunidades, culpables por beneficiarse de un Estado también corrupto que ha despojado a las comunidades de sus territorios, de sus costumbres y de sus vidas. Hemos venido
a estas instalaciones para interrogarles a sus funcionarios y para decirles que están trabajando también en una empresa que es culpable de muchas atrocidades en otros países a nivel mundial. Queremos enviarle también un mensaje a todos los a nivel mundial para que enjuiciemos estas empresas y paremos la corrupción y el modelo de despojo que se ha implementado en Colombia. Y también queremos que el Código de Minas que la Anglo-Gol Ashanti ha construido y que hoy se beneficia de ella sea declarado inconstitucional y que no se opere para Colombia, que los desalojos a las comunidades mineras que se están implementando en Colombia se paren y no haya más despojo en Colombia.